Bueno, pues vamos a empezar ya. Yo lo que quiero en esta charla es aclarar los conceptos de la inducción aplicados al tratamiento térmico y al calentamiento. Nosotros distinguimos en tres aplicaciones la inducción para la industria. La primera es la fusión, de la cual no vamos a hablar aquí para nada, porque no tiene nada que ver con la temática de hoy. Otra es el calentamiento. Cuando hablamos de calentamiento hablamos de calentar para deformar. Cuando calentamos lo que nosotros conseguimos es cambiar las propiedades plásticas de un metal y mediante la inducción podemos aprovechar eso para poder luego deformar, doblar, estampar, etc. Otra de las aplicaciones es el tratamiento térmico, principalmente en la inducción, y luego veremos por qué no el tratamiento térmico másico, sino el tratamiento térmico superficial. Eso lo vamos a ver más adelante. Y veremos el pasado, presente y futuro de la inducción aplicada a estos procesos industriales. Aquí veis un ejemplo muy básico de un equipo de forja que consta de 3 módulos de 500 kilovatios cada uno. La inducción es un proceso que se puede aplicar en la industria a muchas aplicaciones. Para ello, nosotros en el grupo donde trabajamos hay muchas empresas, cada una dedicada a un material, a un proceso distinto, ¿no? Hay empresas que se dedican al cobre, empresas que se dedican a hacer inducción o máquinas de inducción para aluminio, empresas que se dedican a hacer inducción en vacío, forja, tratamiento térmico superficial, etc. El grupo es muy grande y tiene muchas empresas, cada una especializada en una de las aplicaciones de las que vamos a hablar. Y el grupo está distribuido en todo el mundo, porque por tradición hay zonas donde se aplican la inducción para unos procesos o para otros, ¿no? Y aquí podéis ver alrededor de este mapa muy diferentes máquinas y muy diferentes procesos, los cuales iremos desarrollando poco a poco durante la charla presente. Las máquinas de inducción realmente constan de 3 elementos. El primer elemento sería la unidad de potencia, de la que hablaremos también un poco más adelante. El segundo elemento sería la refrigeración, porque nosotros inducimos para producir calor y la máquina tiene que estar refrigerada. Y el tercer elemento es la bobina. Y como veis, hay tantos procesos y tantas aplicaciones que hay muchísimas bobinas, las cuales se pueden utilizar cada una para cada proceso. Si alguna vez oís inductores, inductor y bobina quiere decir lo mismo, ¿no? Y aquí, bueno, pues veis muchos inductores o muchas bobinas. Otra cosa que hay que decir es que la inducción solo es aplicable a los materiales conductores. Pueden ser magnéticos o no magnéticos, pero solo a los conductores. Es decir, no se puede calentar por inducción un plástico o un cerámico, tiene que ser siempre un metal. La inducción aplicada al tratamiento térmico requiere 3 áreas de conocimiento y por eso nosotros hemos puesto un trébol, ¿no? Que sería la manera de escenificar que la inducción no es tan fácil como parece. Hay que saber de electromagnetismo, muy importante, porque la inducción es un fenómeno electromagnético cuya base o cuyo principio lo vamos a explicar próximamente. Hay que saber de transferencia de calor, porque nosotros inducimos para producir calor. Y hay que saber de metalurgia para saber los efectos que ese calor y ese electromagnetismo produce en los metales que con los que nos conviene tratar, ¿no? Entonces la metalurgia está relacionada con la transferencia de calor, está relacionada con el electromagnetismo, hay materiales magnéticos, materiales no magnéticos, pero siempre, repito, en la inducción tienen que ser materiales conductores, no se puede calentar por inducción un material que no sea conductor. Con esta transparencia lo que queremos decir es que la inducción es un fenómeno conocido desde hace 300 años, ¿no? El que lo descubrió fue un señor que se llamaba Faraday. Ahí va. Faraday, ¿no? Faraday era una persona que no había estudiado nada. En el siglo XVIII lo que ocurrió fue que la electricidad fue de alguna forma la gran esperanza para el género humano. Se llegó a pensar que la electricidad era la vida, lo mismo que lo que está pasando ahora con la genética, ¿no? Y con la ingeniería genética aplicada
a los seres humanos y se pensó que la inmortalidad estaba en la electricidad. Por eso, si alguno ha leído la novela de Frankenstein, a Frankenstein lo resucitan mediante la electricidad que bajan de un rayo en una tormenta, ¿no? Pero bueno, Faraday fue una persona que se dedicaba a encuadernar y a imprimir libros y cayeron en sus manos una colección de libros de electricidad. Él además de imprimirlos y encuadernarlos, los estudió y descubrió su famosa ley, ¿no? La ley de Faraday lo que dice es que cuando hay en un conductor circula un flujo magnético variable, la variación de ese flujo con el tiempo produce una fuerza electromotriz. Dicho de otra manera más sencilla, ¿no? Cuando tú tienes una corriente variable que circula por un conductor, se genera a su alrededor un campo electromagnético variable de la misma frecuencia. Entonces, hemos dicho al principio que la inducción solo funciona con materiales conductores. Bueno, pues también hay que decir que la inducción solo se produce con corriente alterna. Con corriente continua no hay inducción. Es decir, materiales conductores y corriente alterna. Todas las máquinas de inducción son máquinas de corriente alterna. Y aquí lo que dice es que cuando varía el campo electromagnético con el tiempo, se produce una fuerza electromotriz, se produce otra corriente de las cuales se puede aprovechar sus efectos. Y hay máquinas basadas en la inducción, como puede ser un transformador, que lo que hace es cambiar el voltaje que nos viene de la red a otro voltaje, que es el que queremos aprovechar. Tenemos motores eléctricos que lo que hacen es cambiar la energía eléctrica en energía mecánica a través del fenómeno de la inducción, y tenemos generadores, los cuales lo que hacen es, mediante la inducción, generan energía eléctrica a partir del movimiento, de la energía mecánica, y ese movimiento lo que produce es un campo electromagnético variable. En estos tres equipos que vemos aquí, la inducción produce calor, y ese calor es malo para la inducción. Bien, pues nosotros lo que hacemos, los que hacemos tratamiento térmico con inducción, es darle la vuelta. Hasta principios del siglo XX la inducción siempre se pensaba que había que aprovecharla, pero que había que aprovecharla para obtener efectos mecánicos o efectos eléctricos, pero el calor que producía era negativo. Entonces ese residuo que nadie quería es lo que ahora las aplicaciones industriales de inducción aprovechan para calentar los metales, los conductores, y producir efectos metalúrgicos en ellos, ¿no? Que es para lo que estamos aquí. Entonces la inducción, decir que lleva muchísimos años, más de 300, pero su aprovechamiento o el aprovechamiento del calor que produce es algo relativamente moderno. Aquí veis, en la inducción siempre hay bobinas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos trabajando con bobinas, estamos multiplicando el efecto de la inducción. Aquí veis un conductor. Por este conductor, la corriente I que circula sería una corriente variable, y entonces el campo electromagnético que se genera, que es perpendicular al sentido y a la dirección de la intensidad, sería de esta forma. Sería un campo electromagnético que gira alrededor de la bobina y que está ahí representado por la letra B. Bien, pues si nosotros cogemos este conductor y lo enroscamos, ¿no? Que sería este de aquí, no os confundáis por el color, o sea, realmente esto sería la parte blanca, ¿no? Si nosotros la enroscamos, lo que producimos es un campo electromagnético alrededor, y ese campo electromagnético, como lo tenemos confinado aquí, dentro del solenoide, conseguimos aumentar su intensidad. Entonces aquí el campo electromagnético que está pintado en morado es el que está pintado aquí en rojo, ¿no? Y entonces, siempre en un equipo de inducción, las bobinas suelen tener esta forma de solenoide, porque de esa manera lo que conseguimos es multiplicar el efecto del paso de la corriente alterna por el conductor. Aquí tenemos solamente un cable, y aquí tendríamos un montón de cables todos enroscados y enrollados como si fuera un acordeón, ¿no? Entonces, el por qué los equipos de inducción tienen bobinas es para multiplicar el efecto de la inducción de la ley de Faraday. Pero ¿qué ocurre? Que lo que antes era negativo en la inducción, que es el calor que produce y que hace que se refrigeren los equipos, aquí lo aprovechamos, y ese calor es proporcional al cuadrado de la intensidad que circula por de la intensidad alterna que circula por ese conductor,
Proporcional a la resistencia y proporcional al tiempo. Es decir, cuanto más resistencia tenga el equipo o tenga el material que queremos calentar, mejor, más se calentará. Cuanto mayor sea el tiempo en el que lo tengamos sometido a ese campo electromagnético, más se calentará. Y cuanto mayor sea la intensidad, se calentará al cuadrado. Es decir, evoluciona como una parábola, no como una línea recta. El efecto Joule se suele representar como una resistencia. Normalmente una bombilla incandescente no funciona por inducción, pero sí funciona por efecto Joule. Pero hay otro detalle que es lo que hace que la inducción sea muy importante de cara al tratamiento térmico. Y es que ese calentamiento que nosotros producimos está localizado en la superficie del material. Si nosotros hacemos circular corrientes de inducción a través de lo que hemos dicho, de generar un campo electromagnético variable en una bobina, en un conductor, depende de la frecuencia de ese campo electromagnético variable, depende la penetración que esas corrientes tienen en el conductor. Es decir, que si nosotros, esto es una sección transversal, esto sería un taco, ¿no? Si el taco lo metemos dentro de una bobina, las corrientes circulan así. Y por donde circulan las corrientes, por el efecto Joule que acabamos de ver, se calienta el material. Bien, pues cuanto mayor sea la frecuencia, menos penetra las corrientes y más se produce un calentamiento superficial. Cuanto más baja sea la frecuencia, más se penetrará y los efectos del calor serán más internos al material. Por eso en la inducción, cuando vosotros veáis máquinas de inducción, siempre habrá dos parámetros y no hay más. Cuando la gente se decide a comprar una máquina de inducción, lo que más se tiene que fijar es en los dos parámetros que vamos a decir ahora, que son los que definen esa máquina. El primer parámetro es la frecuencia, como veis aquí. Y como hemos dicho antes, la frecuencia de esa máquina, de ese generador, tiene que ver con la penetración que esas corrientes van a hacer en la pieza conductora que a nosotros nos interesa tratar y producir el tratamiento industrial, ¿no? Entonces aquí veis que la profundidad es inversamente proporcional a la frecuencia. A mayor frecuencia, menos profundidad, más superficial será el tratamiento. A menor frecuencia, más penetraremos y podremos calentar, por ejemplo, un material para forjarlo y cuando nos interesa a lo mejor calentar todo el material por dentro también. Entonces habrá que penetrar más y la frecuencia será más baja. Y aquí tenéis otros dos parámetros que también influyen y que por eso, como hemos dicho al principio, cada material es un mundo dentro de la inducción. Este parámetro de aquí sería la permeabilidad magnética y este parámetro de aquí sería la conductividad, ¿no? En los materiales que no tienen permeabilidad magnética, este valor es 1. En los materiales que no son conductores, este valor sería 0. Y entonces no se produciría inducción, ni penetración, ni nada, ¿no? Entonces ya veis que mediante esta fórmula se demuestra que la frecuencia es inversamente proporcional a la penetración. A mayor frecuencia, más superficial es el efecto del calor y de las corrientes inducidas y será mejor para hacer un tratamiento térmico superficial. Si lo que queremos es calentar un taco, por ejemplo, en su totalidad, por dentro también, la frecuencia tendrá que bajar. Ese es el primer parámetro. Entonces, dependiendo de la geometría y del tratamiento térmico que queramos hacer, tendremos que coger una máquina con una frecuencia u otra. Y estamos hablando de frecuencias de la red hasta frecuencias de 100 kHz, 200 kHz, 1000 kHz. Y hemos representado esto con esta figura, ¿no? En el cual pues, se puede ver la penetración a mayor frecuencia, más superficial, más pequeñito sería este aparato. A menor frecuencia, más penetraríamos en el material. El otro parámetro de inducción sería la potencia, ¿no? Los equipos tienen tanta potencia y tanta frecuencia. La frecuencia nos dice la penetración, cuán superficial va a ser el efecto de esas corrientes y de ese calor. La potencia nos dice la productividad, cuántas toneladas hora, cuántos tacos, cuántas piezas voy a poder tratar por unidad de tiempo, ¿no? Las máquinas muy potentes hacen más piezas y más rápido, pero si la frecuencia no es la adecuada, a lo mejor no es así. Por eso hay que elegir los dos parámetros siempre bien. La frecuencia nos dice lo que queremos hacer y en qué tipo de piezas vamos a hacerlo, y la potencia nos dice cuántas piezas voy a hacer por unidad de tiempo.
Y según esto se pueden ver muchos tipos de máquinas, ¿no? Esto sería, por ejemplo, una máquina de inducción pequeñita, portátil, por decir así, de 30 kHz, ¿no? Aquí penetraríamos poco, ya veis como aquí el calentamiento esto sería la bobina, esto sería el generador y por debajo habría un refrigerador, porque estas bobinas tienen que ir refrigeradas también por agua, no solamente la electrónica, sino también la bobina. Y aquí pues veis una máquina que para este tipo de tratamiento térmico que se puede hacer, pues estamos en 30 kHz, que es una frecuencia bastante alta, y esta máquina, por ejemplo, tendría 30 kilovatios. Otra máquina de inducción, por ejemplo, esta sería para calentar tacos de forja, ¿no? Aquí los tacos irían entrando por aquí y saldrían por aquí. Todo esto son bobinas y el taco al ir pasando por ahí se va calentando, pero ya veis que la frecuencia es más baja que antes. Antes hemos dicho 30, ahora son 3. ¿Qué quiere decir? Que vamos a penetrar más, porque aquí no nos interesa calentar superficialmente, lo que nos interesa es calentar el taco en su totalidad. Tenemos que penetrar más, por tanto la frecuencia es más baja. Por ejemplo, esto sería lo mismo que lo que hemos visto antes, pero en vez de tacos, barras, ¿no? Aquí tendríamos una barra probablemente de un diámetro menor y por eso tenemos una frecuencia más alta, ¿no? Y entonces ya veis cómo aquí entraría la pieza por aquí y a medida que va pasando por las diferentes bobinas se va calentando al rojo vivo para tener mayor calor. Esto, por ejemplo, sería otra máquina también de inducción. Esta máquina serviría para calentar solamente puntas, ¿no? Se introduce aquí un taco o una barra y la bobina tendría esta profundidad, ¿no? Entonces solamente calentaríamos la punta de la barra y de esa manera obtendríamos, por ejemplo, se podrían fabricar tornillos, que se fabrican así, ¿no? Ya veis que en este caso, estas máquinas que estamos viendo ahora, la mayoría son más de deformación, calentar para deformar que calentar para hacer tratamiento térmico. Esto, por ejemplo, sería una máquina para calentar slabs. Pues lo mismo, al final aquí la bobina, en vez de ser de sección circular o circunferencial, lo que es una sección de forma cuadrada, ¿no? Para adaptarse a la forma del slab. Aquí lo mismo, aquí estamos calentando para deformar posteriormente y entonces la frecuencia es baja para que las corrientes penetren prácticamente hasta adentro y por efecto Joule se produzca ese calor, ¿no? Ese calor que ya hemos dicho que es malo en el 99% de las aplicaciones industriales de la inducción, salvo en el tratamiento térmico que se aprovecha precisamente para cambiar la metalurgia, la estructura metalúrgica del metal. Estas máquinas, por ejemplo, son diferentes. Estas máquinas, si antes hemos visto que eran de 3 kHz, ahora estas son de 100 kHz. ¿Qué quiere decir eso? Que estas máquinas no son para calentar la integridad de una pieza, es para calentar solo la superficie, porque ya vemos que tenemos una frecuencia más alta. A mayor frecuencia, más superficial será el efecto. Entonces estas son típicas máquinas para la industria del automóvil, ¿no? Son máquinas que están preparadas, tienen una potencia baja también, porque solo interesa calentar la superficie. Generalmente de lo que se trata es de cambiar la estructura martensítica que hay y de hacer un temple, calentar para luego enfriar rápidamente y conseguir aumentar la dureza, por ejemplo, de un piñón y mantener la tenacidad y las características del interior del piñón o de la corona inalteradas, ¿no? Entonces, estas máquinas suelen también tener generalmente una doble estación. Mientras tú estás tratando una, tú estás cargando y descargando la otra. Es decir, que tendrían una mesa circular con dos puestos y mientras yo, por ejemplo, soy el operario y estoy poniendo aquí una pieza, dentro la pieza está siendo tratada térmicamente. Cuando termina de hacerse el tratamiento, la mesa gira, la pieza terminada de tratar la sacas, metes una pieza nueva y al otro lado, mientras tanto, se está haciendo el tratamiento térmico de la pieza número 2, ¿no? Y así, cambiando de posición, se va cargando y descargando mientras la máquina está siempre haciendo tratamiento térmico. De esa manera no hay paradas, ¿no? Porque si tenemos solo un puesto,
Tú tienes que cargar una pieza y mientras la descargas y pones otra, la máquina no estaría produciendo. Esto, por ejemplo, ya es una instalación muy grande para templar cigüeñales. Entonces, los cigüeñales van mediante este sistema siendo transportados por la máquina y en lo que son las muñecas y los apoyos de los cigüeñales conviene cambiar la estructura metalúrgica y justamente ahí es donde se ponen unas bobinas y unos sistemas de chorro para templar y conseguir modificar esa estructura. En este caso de aquí, si queréis tener más información, en la revista que se os ha entregado hay un artículo dedicado a explicar esta máquina en su totalidad y las aplicaciones que tiene. Y creo que este es el último ejemplo curioso, ¿no? Pues esto sería para hacer un tratamiento térmico de una cadena, ¿no? La típica máquina que lo mismo que antes atraviesas una serie de bobinas, en este caso verticales, la cadena va pasando por ahí y lo mismo va calentando, dependiendo de la frecuencia a la que trabajemos, pues penetrará más o penetrará menos la corriente en esa cadena y calentarás más el interior, ¿no? Esto suele ser para hacer tratamientos de recocido, etcétera, para cadenas. Tratamientos térmicos posteriores, no es para deformar la cadena. Quizás otra tendencia ya para ir terminando del tratamiento térmico es mejorar los procesos de carga y descarga de las máquinas. Y para eso pues, se utilizan ya sistemas robotizados, sistemas automáticos, para poder presentar la pieza en las máquinas y hacer el tratamiento térmico en los inductores, que hemos dicho que se llaman igual que las bobinas, inductores o bobinas, y entonces se pueden utilizar robots, sistemas automáticos de transporte y también de descarga. Aquí veis, por ejemplo, en este caso, estos robots lo que harían sería, en estas bobinas que hay aquí verticales, irían cargando y descargando estas barras para calentar la punta. Y probablemente estos robots luego llevarán esa pieza incandescente a una prensa para hacer posteriormente el golpe y modificar la forma de la pieza. Y como hemos hablado también del futuro, el futuro de la inducción es bastante halagüeño debido a que existen regulaciones de emisión de CO2, etcétera, en las cuales la inducción es una energía bastante limpia. Limpia del todo no es, porque realmente la electricidad que tú utilizas para alimentar la máquina de inducción, la electricidad que viene de la red, pues vendrá de diferentes generaciones, ¿no? Puede ser una energía que venga de una central nuclear, puede ser electricidad que venga de una térmica o puede ser electricidad que venga de un aerogenerador, ¿no? Entonces depende de dónde se fabrique esa electricidad, pues será más o menos contaminante. Pero el proceso en sí no produce emisiones de gas, entonces tiene esa ventaja de que es una energía limpia y bastante eficiente, porque como hemos dicho, tú el calor lo aplicas localmente. Si quieres hacer un temple superficial, tú solamente calientas la superficie y si luego enfrías rápido, la energía que has utilizado no la has desperdiciado en calentar otras partes de la pieza que no requieren el tratamiento térmico. Respecto al futuro de las máquinas, de los generadores, el futuro va por el desarrollo de diferentes elementos de la electrónica de potencia que va permitiendo que las máquinas sean más eficientes, aunque ya son muy eficientes. Estamos hablando de factores de máquina ya de un 99%. Pero bueno, los dos elementos que se utilizan en la electrónica de potencia, en las cuales o los ladrillos, por decir así, de los que están constituidos las máquinas, son los diodos y tiristores. Y entonces, hoy en día, con los nuevos desarrollos de los elementos de estado sólido, etcétera, pues existen prácticamente tres tipos de elementos que se utilizan según la frecuencia a las que la máquina vaya a trabajar, ¿no? Uno son los SCR, que se llaman, que es el más común, porque trabajan desde 200 Hz a 25 kHz y la mayoría de las máquinas con las que se hace tratamiento térmico están en este rango. Otros elementos son los que se llaman los IGBTs, que trabajan entre 3 kHz y 100 kHz.
hay una zona, como habéis visto, que es común, ¿no? En la cual pues, puedes utilizar o IGBTs o puedes utilizar los SCR que hemos visto antes. Normalmente, cuando hay duda, se suelen poner los anteriores, porque son muchísimo más baratos y porque en caso de avería, pues, sustituirlos también sale más barato. Y los MOSFET, que son elementos también de electrónica de potencia, pero que ya se utilizan para máquinas de muy alta frecuencia, ¿no? Esto sería para hacer tratamientos térmicos muy especiales, pues no sé, para la industria aeroespacial, etc., ¿no? Estos son los elementos que de alguna forma su desarrollo está marcando el futuro de la inducción. Y bueno, un poco resumiendo lo que hemos comentado, las ideas que tienen que quedar claras de esta mini charla serían, primero, que la inducción solo es aplicable a metales o conductores, no a no conductores, que para producir inducción hace falta trabajar con corriente alterna, la corriente continua no produce inducción. Luego decir también que la inducción es una energía limpia y local. En el tratamiento térmico, por ejemplo, para muchos tratamientos térmicos que no son locales, que no son superficiales, es mucho más eficiente trabajar con otro tipo de hornos, como son los hornos de gas, etc. Ahora, calentar una pieza entera para a lo mejor tratar solo la superficie, en ese tipo de aplicaciones la inducción no tiene rival, porque la energía la estás aplicando en la superficie gracias a ese efecto pelicular que hemos comentado, ¿no? Y no sé si tenéis alguna duda o alguna pregunta. Sí, ¿nos podrías comentar algo? Bueno, yo tampoco conozco mucho. La inducción aplicada a soldadura. Bueno, en el fondo es lo mismo que lo que estábamos hablando. Hay máquinas, sobre todo para hacer tubos, que se utiliza. Una de las empresas que hemos visto ahí, además en la que tenía el cuadradito más grande, que se llama Thermatul, se dedica a eso. Lo que pasa es que como aquí estamos hablando de tratamiento térmico, de eso no he hablado, pero la inducción aplicada a la soldadura principalmente se utiliza para hacer tubos y para hacer perfiles. La ventaja que tiene es que no suele haber ningún aporte de material y lo que tú haces es simplemente hacer pasar la pieza por una bobina y entonces lo que hemos dicho, esa bobina a una determinada frecuencia induce unas corrientes en esa zona que es la junta que queremos soldar, que normalmente suele ser longitudinal, y entonces lo que tú consigues es fundir las dos solapas y de esa fusión pues te queda una soldadura de muy alta calidad y con una zona afectada por el calor muy baja, ¿no? Entonces, esos equipos también son un mundo, ¿no? Pero lo mismo, al final en esos equipos hay dos parámetros que son los que hay que mirar cuando se va a comprar un equipo. ¿Qué potencia? Para saber cuántos perfiles o cuántos tubos quieres hacer por unidad de tiempo. Y qué frecuencia. Y eso el fabricante calcula la frecuencia con la que hay que trabajar y eso lo determina el espesor del tubo que se quiere soldar. Necesitas un sistema mecánico para unir, que tú le estás aplicando calor, pero para unir las dos... Sí, suele haber como unos rodillos. Yo de ahí no... precisamente dentro de un mes van a venir a España unos expertos para explicarnos, porque nosotros en Ondarlan tampoco tenemos mucha experiencia en esto, pero sí que hemos visto muchos equipos y ahí también no es la frecuencia y la potencia los únicos parámetros, también la presión con la que tú con esos rodillos consigas apretar para conseguir que ese material que se ha fundido justo en el borde, pues al final cuando se enfríe produzca esa junta, ¿no? Pero sí que también hay procesos, no sé, yo por ejemplo soldadura al arco sí que sé bastante, porque trabajé hace muchos años con eso, ¿no? Y hay, por ejemplo, en tubos, pues la soldadura por inducción, pues también en ciertos perfiles es una tecnología que es la que se hace hoy en día, no tiene rival. Bueno, pues muchas gracias.